Bien, mis hermanos, continuamos con esta conversación con los diferentes supervisores de áreas de la Iglesia de Dios de la Profecía en la República Dominicana. Me place enormemente en este momento compartir con un hombre de Dios como lo es mi hermano Bienvenido Mercedes, cariñosamente Bienbo. Él es el supervisor del área número 3 que comprende lo que es la provincia de San Pedro de Macorís, entre otras provincias que él también nos va a informar. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a usted por esta maravillosa entrada. Para mí es un placer estar en este staff, dando gloria y honra al Señor por la oportunidad de poder saludar a todos los que nos están siguiendo a través de los diferentes medios por los cuales se está transmitiendo este maravilloso tiempo que estamos teniendo en la República Dominicana. Saludamos a cada miembro de la Iglesia de Dios de la Profecía, doquiera que nos está viendo, y aún aquellos que están dando seguimiento a esta transmisión. Dios les bendiga. ¿Cuáles son las provincias que componen el área número 3, además de San Pedro de Macorís? No, el área 3 está compuesta por San Pedro, ya que las demás áreas, cada una de ellas tiene su denominación, su número. Está la 4 que es romana, la 5 que es romana y la 4 que es Atomayor. Nosotros estamos en el centro. Okay. Somos una provincia intermedia, un área intermedia. Ok, perfecto. ¿Qué tiempo tiene como supervisor de esa área mismo? Desde el año 2016 hasta la fecha, son 4 años. Sí. Cuando llegaste, ¿con cuántos miembros contaba esa demarcación? Y a la fecha, ¿con cuánto cuenta actualmente? Sí, en el 2016 nuestra membresía estaba en unos 4.200 miembros. Sí, para el 2018 teníamos 5.400 y a la fecha tenemos 6.196 miembros. ¿A qué se debe ese crecimiento hoy en día? Absolutamente la implementación de los grupos de crecimiento han sido muy efectivos, puesto que el crecimiento que presentaba cada iglesia era paulatino. Podíamos decir que para ver crecimiento en un año era muy limitado, mientras que ahora, por medio de los grupos, en cada ocasión tenemos bautismos por medio a lo que está logrando el grupo de crecimiento en cada una de las iglesias que lo están implementando. Habla mucho de esos grupos. ¿Cuántos grupos componen ese monto? Y además, ¿qué método emplean esos grupos de crecimiento? Bien, actualmente en el área 3 tenemos 191 grupos de crecimiento. La modalidad es de 8 personas formando un grupo. Tenemos, por ejemplo, en algunos casos son 8. Hay lugares donde esto no ha sido posible, hemos tenido que aumentarlo por la cantidad de personas que quieren participar. En el caso de los amigos, hemos llegado a tener grupos hasta con 40. Entonces lo que hacemos es que los subdividimos y colocamos 2 pastores sobre 10. Entonces así podemos manejar el grupo. La modalidad al presente es a través de Zoom y a través de WhatsApp. En la mayoría de los casos es a través de WhatsApp. Las lecciones se van impartiendo, los amigos leen un verso bíblico, lo explican. También los ponemos a orar por los enfermos, por la situación de la comunidad. En este caso, por el tema de la pandemia, los ponemos a hacer oraciones por los médicos, o sea, los que están en la primera línea, oración también por los contagiados, tanto los ancianos como personas que de una forma u otra por su trabajo han sido víctimas del contagio del COVID. Estamos viendo, esas imágenes que estamos viendo es parte de lo que nuestro hermano Bienvenido nos está explicando, y qué bueno que por lo menos se pueda trabajar en conjunto para lograr un crecimiento como el que se ha logrado. Ese crecimiento del que habla, se supone que se refleja en lo que son nuevas iglesias. Efectivamente. Desde entonces, desde que llegaste hasta la fecha, ¿cuántas iglesias encontraste y cuántas iglesias hay hoy en día en la demarcación? Sí, en el 2016 teníamos 36 congregaciones. Ya para el 2018 teníamos 52 congregaciones. A la fecha tenemos 8 por organizar. Hemos tenido que darle un poquito larga por el tema de la pandemia. O sea, hemos dejado algunas organizaciones
para dentro de 2 meses y tal vez otra para dentro de 3 meses. Hoy mismo debo reunirme con un joven que ya tiene ubicado el lugar donde colocaremos una de esas nuevas iglesias que vamos a instalar en un sector que desde que llegué a la iglesia he querido que tengamos una representación allí, que es el sector Miramar de San Pedro de Macorís. Sabemos que la pandemia ha obligado no solamente a las iglesias, sino al mundo entero a dar un giro en torno a lo que se tenía programado. ¿Cuál ha sido el giro obligatorio que te ha visto obligado a realizar en el área que presides como supervisor en esa demarcación? Nosotros hemos estado muy alineados a las directrices de nuestro supervisor nacional. Entendemos que definitivamente Dios lo iluminó por el tema de que, aunque nos sometemos a las directrices internacionales y nacionales con respecto a los protocolos y demás, pero nuestro supervisor nos dijo, procuren realizar todo lo que tenga que ver con enseñanza, grupo de crecimiento, reuniones por vía de Zoom o cualquier otra herramienta que aparezca. Y supedítense a tener por lo menos, si van a tener 2 o más reuniones, háganlo el domingo implícitamente para que puedan tener un buen manejo en el protocolo. Esto nos ha obligado a nosotros a tener que utilizar prácticamente todos los ministerios de la iglesia. Tenemos jóvenes que están posteando videos que han alcanzado muchas vistas. Por ejemplo, la página nuestra, Casa de Reforma Familiar IDP San Pedro de Macorís, ha alcanzado tantas vistas que Facebook ahora quiere que nosotros entremos a otro papel, porque los videos que los jóvenes han estado grabando y posteando han alcanzado a mucha gente. Por ejemplo, nosotros como iglesia hemos sumado 17 personas durante la pandemia que se han hecho miembros de la iglesia, o sea, que han venido a formar filas y ellos fueron captados a través de las redes sociales. O sea, estamos utilizando más las redes que nunca con mucha eficiencia. El principal desafío que te ha tocado enfrentar y vencer en medio de esta pandemia, para que el crecimiento de la iglesia en esa demarcación no se detenga. Sí, el principal desafío ha sido el mantener al pueblo con el optimismo para que pueda manejar la fe y que en cada una de las actividades que hacemos ellos puedan dar el todo por el todo, o sea, que puedan seguirse entregando como si estuviéramos fuera de esto. Para mí eso ha sido un reto por el hecho de que he tenido que grabar en pantaloncito corto, ¿verdad? Y saco de aquí para arriba en mi casa, un video por semana, una nota de voz, una reflexión para mantener a la iglesia activa, porque con lo que está pasando, muchos, inclusive líderes, pueden terminar, en vez de terminar subiendo, pueden terminar bajando en lo espiritual. En cuanto al avance dentro de esta pandemia, el avance de discipulado y de consolidación, el crecimiento, la labor de los jóvenes y adolescentes, los niños, el Ministerio de Damas, está el Ministerio de Educación. ¿Cómo ha sido el manejo en medio de esta situación? Extraordinario. Siento algo maravilloso cuando lo digo, porque antes de la pandemia, con todos los talentos que tenemos, no habíamos manejado ni siquiera un 25% de lo que estamos manejando hoy. Estamos teniendo una escuela de desarrollo y liderazgo con una participación cada martes. Algunas iglesias lo hacen miércoles, pero cada martes, por lo menos en la iglesia nuestra, la participación está por encima de los 140 personas. Eso no lo podíamos ver los martes en el templo. Era muy limitado por el tema del trabajo y demás. Y esto cada vez va subiendo. Los niños tienen una actividad cada domingo, hicieron una escuela de verano como nunca la habían tenido. Terminaron hasta haciendo donas y demás en una clase de cocina que le dieron sus profesoras. Los adolescentes y jóvenes, el alcance que están teniendo a través de las redes en su área, no lo habían tenido en todo el tiempo que tengo yo pastoreando en esta iglesia. En medio de todo eso que dice, ¿cuál ha sido la labor del Ministerio de Bien Social para que todo eso sea posible? Extraordinario. Nosotros tenemos que Bien Social había entregado en los 2 años pasados, fuera de la pandemia, había entregado unas 4.600 raciones. Pero ahora, durante la pandemia, el Ministerio de Bien Social ha entregado 5.690 raciones alimenticias. Eso es lo que estamos viendo ahí en efectivamente, las imágenes. efectivamente. Eso es algo que... Son raciones crudas, compras que van desde los 3,000 pesos hasta los 7,000, porque hubo unas compras que fueron patrocinadas por el Ministerio Jucum,
que es Jóvenes con una Misión, San Pedro de Macorís, esas compras estaban valoradas en 7,000 pesos. Pero también recibimos aporte de Texas, recibimos aporte de Puerto Rico y recibimos aporte desde Tortola. Personas que se identificaron al ver las imágenes que nosotros posteamos de lo que estábamos haciendo durante la pandemia. En medio de todo esto sabemos que se presentan situaciones que producen alegría, que producen nostalgia, que producen pesar. Cuéntanos un testimonio positivo que te ha tocado vivir en medio de esta difícil situación que estamos pues llevando a cabo en contra de la pandemia. Bien, es asombroso ver cómo en medio de una crisis mundial, que ya no solamente es sanitaria, sino también económica, podemos ver personas que están entregándose en casamiento, hay otros que están abriendo negocios. Lo más positivo que yo he visto, que a mí me impactó, una mañana yo me levanté y mi ánimo estaba down en el suelo. Yo oré, mi esposa me preguntó si iba a desayunar. ¿Por qué? Sentí el peso de todo lo que estaba pasando. Pero en ese mismo tiempo escuché a alguien decirme, lo que me faltaba para el negocio, ya lo tengo. Hubo otra persona que me dijo, venga para que me dedique la casa, que acabo de terminarla. Me llamó alguien más en la misma semana, o sea, ese mismo día me dijo, para esta semana tengo la dedicación de mi negocio, un negocio grande, en una de las principales vías de San Pedro de Macorís. Esto a mí me dio a entender lo que dice Einstein. La madre de las inventivas es la crisis. La crisis no viene para destruirnos, sino para sacar lo mejor que hay en nosotros. Entonces a mí esto me sirvió para yo darle ánimo a mi propia familia, al liderazgo de la iglesia que pastoreo y también a las demás personas que conforman el liderazgo de San Pedro del área, hacerles saber que en medio de esta crisis, de esta pandemia, Dios está siendo grande en la vida de los que creen que Él sigue siendo soberano. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y poder conversar en torno a la labor que ha estado desarrollando al frente del área número 3, que está compuesta por San Pedro de Macorís y sus diferentes municipios y localidades. Gracias de verdad. El placer es para Bienvenido de haber sido entrevistado por este gran comunicador. Dios les bendiga. Sí. Gracias a ustedes por estar con nosotros a través de las diferentes plataformas de la Iglesia de Dios de la Profecía en la República Dominicana. Continuamos con esta convención número 75 aquí en nuestro país, la primera de manera virtual. Síganos.